El nuevo estado de excepción ya entró en vigencia. Desde este miércoles, el Ecuador vuelve a vivir una medida extraordinaria que durará 60 días. El decreto, firmado por el presidente Daniel Noboa, abarca las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, así como los cantones La Maná, Las Naves y Echeandía. A diferencia de otros decretos, no incluye toque de queda, pero autoriza operaciones conjuntas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Desde que Daniel Noboa asumió el poder en 2023, ha decretado 17 estados de excepción. 2 de ellos fueron negados por la Corte Constitucional, por falta de justificación. Pero este nuevo decreto tiene un sustento diferente. Una grave conmoción interna, provocada por el incremento de homicidios, secuestros y delitos asociados al crimen organizado. Las calles se han vuelto terreno de disputa. Y las cifras oficiales lo confirman. Más de 7.400 homicidios entre enero y octubre de este año, superando incluso los números récord del 2024. El decreto ejecutivo número 202 suspende temporalmente el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Eso significa que las fuerzas del orden podrán ingresar a inmuebles o realizar inspecciones y allanamientos sin orden judicial, cuando existan sospechas de vínculos con grupos delictivos. También se autoriza el análisis de comunicaciones físicas y electrónicas, con el fin de identificar y desarticular redes criminales que operan desde dentro y fuera del país. Según un informe de inteligencia calificado como secreto, existen estructuras criminales que han penetrado incluso instituciones estatales, manipulando procesos judiciales, contratos públicos y operaciones financieras. En su mensaje, el presidente Noboa fue claro. El Ecuador está en guerra contra el crimen. No habrá tregua ni impunidad. Con esas palabras, anunció una nueva fase del Plan Fénix. Una estrategia conjunta entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, orientada a desarticular los carteles locales y su influencia en los puertos, cárceles y fronteras. Esta medida se da apenas semanas después de una serie de operativos en Guayas y Pichincha, donde se detuvo a 17 personas vinculadas a la banda Los Lobos y a redes de tráfico de armas y narcotráfico internacional. En las últimas horas, los allanamientos se han multiplicado. Viviendas, bodegas, e incluso locales comerciales son inspeccionados por equipos de élite. En los puertos, la Armada del Ecuador refuerza los controles ante el tráfico de armas y combustible en alta mar. Mientras tanto, en ciudades como Manta, Portoviejo, Esmeraldas y Guayaquil, la población vive entre la esperanza de un cambio y el miedo de una nueva escalada de violencia. Cada estado de excepción deja su propio impacto. En los barrios, los comerciantes cierran más temprano. Las familias limitan sus salidas. Los jóvenes sueñan con irse del país, mientras el gobierno intenta recuperar el control de las calles. El ciudadano común sigue enfrentando la realidad diaria. Una mezcla de miedo, incertidumbre y cansancio. Las autoridades aseguran que esta vez el enfoque será más técnico y territorial. Se priorizarán las zonas de mayor riesgo, los puertos marítimos y los centros penitenciarios, donde los grupos delictivos aún mantienen control. No vamos a permitir que el crimen organizado dicte las reglas, declaró el ministro del Interior, John Reinbock, confirmando que las operaciones se mantendrán día y noche durante los 60 días del decreto. Ecuador enfrenta una batalla compleja. Una guerra interna que no se libra solo con armas, sino con inteligencia, unidad y decisión. Cada medida adoptada busca recuperar la paz que el país ha perdido. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Hasta cuándo durará este estado de excepción? ¿Y qué tan excepcional se ha vuelto vivir bajo uno? El silencio se ha convertido en parte del paisaje. Las calles de Manta, Guayaquil y Durán parecen contener la respiración. En los rostros de la gente se mezclan la resignación y la esperanza. La presencia militar es visible. Los retenes se multiplican. Los controles se han vuelto rutina. Desde que se decretó el estado de excepción, más de 6.000 operativos se han ejecutado en las provincias costeras. Se han decomisado armas, drogas, autos robados. Pero también se han registrado denuncias por abusos y detenciones arbitrarias. La línea entre seguridad y miedo se vuelve cada día más delgada. Para algunos analistas, el estado de excepción se ha convertido en una herramienta política. Una forma de mostrar control, incluso cuando el control real está en disputa. Sin embargo,
Otros aseguran que sin estas medidas, el país se hundiría en el caos total. Lo cierto es que Ecuador vive una guerra no declarada oficialmente, donde los enemigos no siempre visten uniforme, y las balas no siempre se oyen en el campo de batalla. Detrás de cada operativo, hay familias enteras que viven entre el temor y la incertidumbre. En barrios como Altagracia, La Pradera o El Fortín, el sonido de una moto ya no anuncia una visita, sino una posible tragedia. Cada semana, nuevas víctimas, nuevos nombres. Nuevos números que alimentan las estadísticas de un país herido. En lo que va del año, más de 7.400 vidas se han apagado por la violencia. Son cifras, pero también son historias. Padres, hijos, hermanos, amigos. Ecuador se ha convertido en el país con una de las tasas de homicidios más altas de América Latina. Y aunque el gobierno asegura que la ofensiva militar está dando resultados, en los barrios el miedo aún manda. Y la fe es lo único que muchos no han perdido. Pero la vida continúa. Los mercados abren. Los niños siguen yendo a la escuela. Los pescadores zarpan al amanecer. Mientras en el horizonte se divisan los patrulleros de la Armada. En medio del estado de excepción. En el ámbito político, el decreto también ha generado debate. Unos lo ven como un acto de liderazgo. Otros, como un signo de debilidad institucional. La Corte Constitucional ya ha advertido que revisará los fundamentos legales del decreto. Si lo aprueba, el gobierno ganará tiempo. Si lo rechaza, el país volverá a quedar en un limbo entre el miedo y la esperanza. El país se aferra a su cotidianidad como a un acto de resistencia. Pero en medio de la oscuridad, hay quienes siguen creyendo. Jóvenes que pintan murales por la paz. Comunidades que se organizan. Policías y soldados que arriesgan su vida por un ideal. La lucha por el Ecuador no se libra solo en las calles. También en los corazones de quienes no se rinden. Cada amanecer, el Ecuador despierta entre patrullas y oraciones. Quizás el verdadero estado de excepción no esté en los decretos, sino en la esperanza suspendida de un pueblo que aún sueña con paz. Porque cuando el miedo se hace costumbre, el valor se convierte en la única forma de resistencia. En alta mar, la línea entre lo legal y lo prohibido se vuelve invisible. Allí, donde el horizonte se confunde con el miedo, la Armada ecuatoriana libra otra batalla silenciosa. Una que no siempre se gana con balas, sino con resistencia. Hace apenas unos días, un arsenal de fusiles de última generación fue hallado flotando frente a las Islas Galápagos. 8 bultos. 21 fusiles calibre 7.62, 18 de 5.56, una ametralladora .50. No eran armas perdidas. Eran parte de un cargamento que, según inteligencia militar, tenía como destino a grupos delictivos que operan en el continente. 2 embarcaciones fueron interceptadas. Rosa Isabel y Siempre Nelly. 52 tripulantes detenidos. Entre bidones de diésel y cajas de suministros. Los investigadores hallaron pruebas que vinculan a las tripulaciones con redes de tráfico de armas y combustible. El océano se ha convertido en ruta del crimen. Y también en escenario del control. Mientras tanto, en tierra firme, el estado de excepción sigue marcando los días y las noches. Las operaciones conjuntas entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional se extienden desde los barrios costeros hasta los límites amazónicos. Las cifras crecen. Más decomisos. Más detenidos. Pero también, más preguntas. El miedo no se ve, pero se siente en cada esquina. En cada puerta cerrada antes del anochecer. En los despachos del poder, las decisiones se justifican con informes clasificados. Pero en las calles, la realidad no necesita sellos de seguridad. La violencia ha rebasado las cifras. En el último año, Ecuador ha superado las 7.400 muertes violentas. Un número que coloca al país entre los más peligrosos de la región. En cada llamada que no se contesta porque puede ser la última. En cada hogar, hay una historia detenida por el miedo. Una madre que reza. Un padre que no regresa. Un hijo que sueña con marcharse. Pero también hay esperanza. Porque en medio del caos, aún hay quienes creen que el país puede cambiar. Que la paz no está perdida, sino dormida. La historia del Ecuador actual no se escribe con tinta.
Se escribe con sangre, valor y resistencia. El decreto de excepción terminará algún día. Pero las heridas sociales quedarán abiertas. Y entonces, el país tendrá que decidir. Si aprendió a vivir sin miedo. O si el miedo aprendió a vivir dentro de él. La paz no se impone con decretos. Se construye con justicia, memoria y verdad. Pausa breve. Y mientras el reloj marca un nuevo amanecer. Ecuador sigue buscando ese silencio. Que no sea de miedo, sino de calma.